Tu vida puede cambiar mucho más rápido de lo que puedes llegar a imaginarte. En este video voy a demostrarte, voy a comprobarte científicamente cómo la manifestación siempre es instantánea. Y si no estás manifestando de forma instantánea, es porque estás cometiendo alguno de los siguientes errores. Lo primero que quiero que entiendas son los errores que cometes al momento de intentar manifestar rápido, de cambiar tu realidad de forma rápida, que puede llegar a sucederte. ¿Ok? Entonces, los primeros errores que las personas cometen en cuanto a la manifestación es que tienen una definición incorrecta de lo que es realmente manifestar. Los conceptos que las personas manejan de la manifestación son los siguientes. Ven la manifestación o definen la manifestación como cambiar la realidad. Y cuando hablan de la realidad, hablan del plano 3D o la tercera dimensión o del plano de la materia. Otra de las definiciones incorrectas que las personas tienen de manifestación es obtener algo afuera. Otra de las definiciones incorrectas es atraer algo a tu vida. Siempre y cuando tú definas la manifestación como alguno de estos tres conceptos, no solamente estás equivocado en tu definición de la manifestación, sino que estás definitivamente condenándote a ti mismo para que lo que tú deseas nunca llegue. ¿Por qué? Porque cada vez que tú hablas de cambiar la realidad, ¿qué es la realidad? ¿Qué es la 3D o la materia? La realidad no es simplemente otra palabra que para el plano físico, de acuerdo a los principios herméticos y la filosofía hermética. Cuando hablamos de realidad, hablamos del plano físico, pero lo que no sabes es que cuando hablamos del plano físico, estamos hablando apenas del 0,0035% de la realidad. Es decir, estás hablando del aspecto más ínfimo de la realidad. Esto, de acuerdo al espectro de ondas electromagnéticas que somos capaces de percibir en el universo. No solamente está hablando del 0,035% de lo que podemos percibir en el universo, sino que estás hablando de menos del 5% de lo que llamamos universo, porque en el universo únicamente el 5 o menos del 5% es aquello que llamamos materia. El otro 95% del universo, de lo que compone el universo, no es más que algo que los científicos llaman materia oscura y energía oscura, que son básicamente dos términos para decir no tenemos ni puta idea de lo que hay allá afuera. No sabemos lo que es el 95%. Bueno, los científicos no saben. ¿Por qué? Porque no es materia, no es realidad 3D, no es plano físico. La gran mayoría del universo no es materia, no es algo que tú puedes tocar. Y siempre y cuando tu definición de manifestar esté basada en cambiar algo, en obtener algo, en atraer algo afuera, estás hablando de modificar el plano del efecto. Y siempre y cuando tú quieras cambiar un efecto sin realmente ir a la causa, estás intentando en vano. Un efecto no puede cambiar otro efecto. Solamente una causa puede modificar el efecto. Otra cosa que tienes que entender si alguna de tus definiciones de manifestar ha sido esta, es que lo que llamamos realidad o plano físico o la 3D está atada en el tiempo y espacio. Siempre que hablamos de la realidad como plano físico, estamos condenados a obtener tiempo y espacio. Por eso, intrínsecamente, la creencia que las personas adoptan cuando piensan que manifestar es cambiar la realidad, obtener algo afuera o atraer algo a tu vida, están enseguida condenando la manifestación a experimentar tiempo y espacio. Están subconscientemente aceptando la idea de que debe pasar tiempo y espacio para obtener lo que desean. Y si aceptamos esta idea a nivel subconsciente, adivina qué, eso es lo que vamos a experimentar, porque
Nunca vas a experimentar otra cosa que lo que tu subconsciente acepta como cierto. Repito, nunca vas a experimentar otra cosa que lo que tu subconsciente acepta como cierto. Tu subconsciente es lo que manifiesta la ley que tú aceptas. Tú creas leyes para ti mismo, y si tú creas la ley de que para ti debe pasar cierto tiempo y cierto espacio, debes recorrer cierto espacio para manifestar lo que deseas, entonces así debe ser, porque si piensas en manifestar como atraer, enseguida creas una separación entre aquello que deseas y tú. Si piensas en obtener algo fuera, hay espacio. Si piensas en cambiar la realidad, piensas en experimentar tiempo y espacio. ¿Ok? Todo lo que esto le está diciendo a tu subconsciente es: yo estoy separado de lo que deseo y por ende debe pasar tiempo y debe pasar espacio para yo obtener lo que deseo. Y no me sorprende que experimentes tiempo para manifestar lo que tú deseas. Lo que quiero explicarte ahora es la definición correcta de la manifestación. Tenemos que sentar las bases correctas de lo que es la manifestación. Y una vez tú entiendas la definición correcta de la manifestación, tu vida va a cambiar por siempre. Tu manifestación se va a acelerar muchísimo, ¿vale? Entonces, por cierto, los leo a todos. Muchísimas gracias por los comentarios. Espero que esta vez este marcador rojo sí se vea. Si no, bueno, háganmelo saber igual, ¿vale? Pero agradezco mucho el feedback que estoy obteniendo en los comentarios. Así que bueno, vamos a seguir. Por cierto, en este video no solamente les voy a enseñar la teoría de cómo manifestar instantáneamente, de cómo manifestar más rápido, sino que les enseñaré también los procesos que yo llevo a cabo, que yo les enseño a mis clientes para acelerar sus manifestaciones. Continuemos. Lo que quiero explicarte ahora es la verdadera definición de lo que es manifestar. ¿Ok? Que en este video voy a enseñarte procesos para acelerar tu manifestación, los mismos que les enseño a mis clientes. Sin embargo, necesitamos entender un par de conceptos antes. El primer concepto que necesitas entender es el verdadero significado del proceso de manifestar. Y es el siguiente. Manifestar es adoptar el estado de conciencia que tendrías al tener lo que deseas. Repito, manifestar es adoptar el estado de conciencia que tendrías al tener lo que deseas. Si tú realmente aceptas esta definición de lo que es manifestar, siempre la manifestación va a ser instantánea. Siempre. ¿Por qué? Porque fíjate que aquí estamos hablando de adoptar el estado de conciencia. Cuando hablamos del estado de conciencia, hablamos también, este término es intercambiable con mente. Hablamos de adoptar el estado mental que tendrías al tener lo que deseas. Cuando hablamos del estado de conciencia, hablamos de pensamientos, tener los pensamientos que tendrías al tener lo que deseas. Hablamos de las reacciones, de las emociones. Hablamos de la expectativa y hablamos de la percepción que tendría esta persona al obtener lo que desea. Todo esto es lo que compone tu estado de conciencia: mente, pensamientos, reacciones emocionales, expectativa y percepción. Si tú cambias todo esto, estás cambiando tu estado de conciencia. Y adivina qué, ¿cuál es la magia de este concepto? La magia es que el estado de conciencia trasciende el tiempo, es atemporal. Cuando hablamos del estado de conciencia, cuando hablamos de mente, pensamientos, emociones, expectativas y percepción, todo esto existe en reinos, en planos que trascienden el plano físico, trascienden el tiempo y el espacio. No necesitas tiempo y espacio para adoptar un estado de conciencia. ¿Okay? Además, el estado de conciencia, cuando hablamos de conciencia, estamos hablando de la única realidad que existe en el mundo.
Porque adivina qué, el plano de la materia no es más que una ilusión. ¿A qué me refiero con que el plano de la materia es una ilusión? No me refiero a que no exista. Ilusión simplemente hace referencia a que algo no es lo que aparenta ser. Algo no es lo que aparenta ser. El plano físico aparenta ser sólido y sabemos que en su mayoría es energía, que es simplemente energía, que está en movimiento, que todo esto tiene un vacío dentro de él. No es sólido, pero es una ilusión. Está aparentando ser algo que no es. Pero cuando hablamos de la realidad como la conciencia, estamos hablando de la única realidad. La única cosa que podemos dar 100% por cierto. La única verdad. Y esta verdad necesitas entenderla. Yo no sé si tú existes, yo no sé si el que está viendo este video existe realmente, pero yo sé que yo existo. ¿Cómo sé que existo? Porque soy consciente de mi existencia. No sé si lo que percibo es real, pero sé que el que percibe existe. A eso estamos hablando con que la conciencia es la única realidad. Y siempre que tú seas capaz de adoptar el estado de conciencia que tendrías al tener lo que deseas, esto va a desarrollar, a desencadenar una serie de eventos que te van a llevar a la manifestación de lo que tú deseas. Ahora, lo más importante que necesito que entiendas de este concepto que te estoy compartiendo es que la conciencia es la única realidad. La mente es la única realidad. Y lo que quiero hacer en este momento, en este video, es demostrártelo. Voy a demostrarte cómo la conciencia, cómo la mente es la única realidad. Y cómo de aquí nace el concepto de que toda manifestación es instantánea. Vamos a por ello. Para poder entender cómo la conciencia es la única realidad, tienes que entender un concepto conocido con la frase que te estoy compartiendo aquí. Y es que la creación está finalizada. Esto puede que sea un poco difícil para ti entender, pero si eres capaz de comprender este concepto de que la creación está finalizada, vas a poder comprender por qué la manifestación es siempre instantánea y vas a acelerar muchísimo el proceso de manifestación. ¿A qué me refiero con que la creación está finalizada? Fíjate que hay un par de citas bíblicas que quiero compartirte. La primera es Isaías 46:10, que dice: declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho. Dios está hablando y Dios está diciendo: declaro el fin desde el principio. Otra cita bíblica que habla de algo parecido es Romanos 4:17, quien dice que Dios dice que llama a las cosas que no son como si ya fuese. ¿Qué nos está diciendo estas citas bíblicas? Que la creación está finalizada. Todo lo que puede ser, todo lo que puede existir, todo lo que el universo puede llegar a ser, todas las posibles situaciones de tu vida, todas las líneas de vida que tú puedas experimentar en tu realidad, lo que tú llamas realidad, el plano físico, ya existe, ya todo aquello fue creado por Dios. Para comprender esto tienes que comprender un concepto hermético conocido como el todo. Cuando los herméticos o los hermetistas hablan de el todo, tienes que comprender que el todo es otra palabra para lo que algunas religiones llaman Dios. Iba a escribir aquí, bueno, God. Dios. Podemos llamarlo también la fuente. ¿Ok? El origen. El origen. ¿Ok? Todas estas palabras son intercambiables por el todo, pero el todo, desde mi perspectiva, es la palabra que mejor lo define, porque el todo habla de la totalidad. ¿Qué es el todo? El todo es la realidad subyacente y fundamental del universo. Cuando hablamos del todo, estamos incluyendo todo lo que existe. La cámara que graba este video, el universo entero y más, todo esto forma parte del todo. Si algo existe afuera del todo, entonces ya no sería el todo, ¿cierto? Por eso es que no puede haber nada afuera del todo, porque si no,
el todo no sería el todo y habría otro todo que sería el todo. El todo es la totalidad. No hay nada que pueda existir afuera de él. Y todo lo que existe es nace de el todo. ¿Ok? Espero que esto te esté haciendo sentido. El todo es una realidad substancial y subyacente. Y hay un principio hermético que es el principio fundamental de la realidad que dice que el todo es mente. Estamos diciendo aquí que todo lo que hay, recuerda, es que necesito que, aunque no puedas imaginarlo, entiendas que el todo es infinito. El infinito es imposible de imaginar por una mente limitada. Una mente limitada no puede comprender una mente infinita. Solamente la mente infinita puede comprenderse a sí misma. Por eso es que el todo es en esencia incognoscible. No puedes conocer el todo, puedes conocer una porción del todo, pero lo limitado no puede conocer lo ilimitado. ¿Ok? Pero hacemos este esfuerzo para que tú puedas comprender mediante la razón los conceptos y aprender a moldear lo que llamamos la realidad, aprender a cambiar tu realidad, aprender a manifestar. El todo es incognoscible porque no puedes comprender la infinitud desde una mente finita. ¿Ok? Y cuando hablamos de que el todo es mente, recuerda que cuando decimos la palabra mente, estamos refiriéndonos a una substancia. Es una substancia que subyace la realidad. El todo es una substancia y esta substancia es mente. Ahora, quiero que entiendas cómo funciona todo para que veas cómo el todo crea la realidad. Imagínate que este círculo es el todo, ¿vale? Ahora, si todo se crea dentro del todo y no puede haber nada afuera del todo, porque si no, no sería el todo, entonces todo existe dentro del todo y el todo está en todo. Es decir, el todo no puede crear con materiales externos como lo hace el ser humano. Si quieres crear una silla, vas y agarras madera, porque no hay nada afuera del todo con lo que el todo pueda crear, porque es el todo. No hay nada afuera que pueda usar. El todo tampoco crea mediante la reproducción como hace el ser humano, hombre y mujer, porque no hay nada afuera del todo con lo cual reproducirse. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo carajos crea el todo? Pues hay otra forma en la que el ser humano crea sin necesidad de materiales externos ni de reproducirse. Y esa forma es mediante la mente, mediante la imaginación. Para tú crear en tu imaginación no necesitas materiales externos ni reproducirte. Todo se crea mediante tu mente. Ahora, si el todo creó todo mediante la imaginación y su imaginación es infinita, eso quiere decir que todo lo que es posible ser creado jamás ya existe dentro de el todo. Es decir, dentro del todo ya existe todo. A ver, me siento un poco redundante, pero necesito que entiendas este concepto, porque dentro del todo es que ya está todo. Imagínate que cada círculo que yo estoy haciendo aquí es una realidad. Claro, a efectos visuales este círculo está limitado y hay cosas afuera. Es lo que tiene, ¿no? Vivir en el mundo de la materia y de la limitación, ¿vale? Pero imagínate que el todo es todo y que estos círculos son infinitos círculos de realidades, infinitas posibilidades ya existentes, ¿ok? Si todo está dentro del todo y todo ya existe, entonces nosotros estamos viviendo y experimentando una pequeña porción de realidad dentro de toda la creación, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el acto de manifestar? ¿Qué sucede cuando tú adoptas un estado de conciencia y sobre todo el estado de conciencia que tendrías si ya tuvieses lo que deseas? ¿Qué sucede cuando tú adoptas ese estado de conciencia? Lo que sucede es que tú, imagínate que el estado de conciencia en este momento, tú lo que haces es sintonizar un nuevo estado de conciencia. Ese estado de conciencia tiene una vibración
una frecuencia, una señal específica. Cuando tú adoptas esa frecuencia, ese estado de conciencia, que es lo mismo, que son términos intercambiables, lo que tú haces es conectar con la frecuencia, con la realidad que tiene la misma frecuencia que la que tú estás adoptando. ¿Ok? Tú no estás creando algo, estás sintonizando una nueva realidad y esto crea una especie de link, una especie de conexión. Esto es lo que Neville Goddard llamó el puente de incidentes. Es como un puente que se crea entre tu realidad actual y la realidad que estás sintonizando. Y todo esto que ves aquí son eventos que transcurren entre el tiempo, la ilusión del tiempo, que te van a llevar a conseguir a que se materialice, mejor dicho, esta realidad. ¿Ok? Espero que esto te esté haciendo sentido. Hay mucho más que quiero explicarte, pero necesito que entiendas esto. Y tú nunca vas a ser capaz de adoptar una frecuencia o la frecuencia de tu realidad deseada correctamente a menos que la sientas como un hecho real ahora. Si no la sientes como un hecho real ahora, no se va a crear el enlace, no se va a crear la conexión. Y si la sientes como real ahora, has adoptado el estado de conciencia correctamente y luego simplemente la manifestación ya se habrá hecho. Porque la creación ya está finalizada. Tú no tienes que crear nada. Tú, necesito que recuerdes esto. Tú no tienes que crear nada. La creación ya está finalizada. Lo único que tú haces es manifestar una porción distinta de la realidad dependiendo del estado de conciencia que tú adoptas. Piensa en esto como una barra de metal, ¿vale? Esta barra de metal está hecha por ciertos átomos y electrones que giran en una dirección. La misma barra de metal, al tú cambiar los electrones en su dirección, va a hacer que esto sea un imán. Esta barra de metal va a volverse magnética. El magnetismo siempre existió, siempre estuvo allí, simplemente lo que hicimos fue manifestarlo. Y eso es lo que significa la palabra manifestar. Literalmente traducir el diccionario significa mostrar, poner a la vista. Tú no puedes poner a la vista algo que no tienes, ¿cierto? Yo no puedo manifestar ante ti este marcador si no lo tuviese, si no fuese mío, si no fuese una realidad. No pudiese poner esto a la vista si no lo tuviese ya. Tú estás haciendo lo mismo. No puedes manifestar algo que no tienes. Y tener en el lenguaje del universo significa tener el estado de conciencia. Por eso que de acuerdo a la Biblia, al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero aquel que no tiene, incluso lo que tiene le será quitado. El primer tener significa tener en tu estado de conciencia, tener en tu mente. Y el segundo tener, el último tener, es tener en la realidad física, que es el efecto, es limitada. Por eso dice, al que no tiene, incluso lo que tiene le será quitado, porque uno es causa y otro es efecto. Por eso, por ende, por necesidad, por definición misma, la manifestación siempre es instantánea. Y tú no puedes mostrar una realidad a menos que la tengas ya dentro de ti. Busca primero el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. ¿Vale? Entonces, entendiendo este concepto, lo que quiero hacer ahora es explicarte cómo puedes tú practicar el tener algo ya, hacerlo tan presente, hacer esta realidad tan presente que te olvides que hay un futuro que vas a experimentar porque ya lo estás experimentando. Eso es lo que queremos. Que esta nueva realidad se sienta tan presente ahora que te olvides que hay un futuro porque ya lo has hecho realidad dentro de ti. Cuando consigas eso y te olvides del futuro y de experimentarlo, ya lo habrás manifestado. Entonces, voy a darte unas indicaciones para que tú puedas aplicar todo esto y acelerar tu manifestación. Vamos a ello. Lo que quiero compartirte ahora son las claves para que tú puedas manifestar aquello que tú deseas. No voy a explicarte cómo sintonizar
la realidad deseada, porque ya he hecho demasiados videos sobre este tema. Sin ir más lejos, puedes ver el último video que he hecho sobre cómo acceder a la mente de Dios para que aprendas a sintonizar esta realidad, para que aprendas a adoptar ese estado de conciencia, esta frecuencia. Lo que voy a enseñarte son las claves para mantener y acelerar el proceso en el que se crea el puente de incidentes y que aparezca en el plano físico más rápido. ¿Okay? Voy a enseñarte a sostener, primero que nada, la frecuencia. Ahora, lo primero que debes saber para que tú sepas cómo sostener una frecuencia es que tienes que aprender a evitar dos palabras en tus pensamientos, en tu sentimiento y en tus palabras. Tienes que evitar el cómo y el cuándo. Tienes que ser capaz de eliminar esto de tu vocabulario. ¿Por qué? Piénsalo. Si la manifestación es instantánea porque la creación ya está finalizada y lo que yo tengo que hacer es adoptar el estado de conciencia que tendría al tener lo que yo deseo, entonces, si yo ya tengo lo que deseo, no voy a preguntarme cómo va a suceder y cuándo va a suceder. Si yo ya tengo estos marcadores, no me voy a preguntar, mierda, ¿cómo me voy a comprar estos marcadores? Cuando ya los tengo, no hace sentido. ¿O cuándo me van a llegar los marcadores? Cuando ya los tengo. No hace sentido. Estás creando una contradicción en dos estados de conciencia. Por un momento asumes que lo tienes, pero el resto del día asumes que no cuando te preguntas cómo y cuándo. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Eso no significa que tú no vayas a planificar, ¿ok? Eso no significa que no vayas a experimentar tiempo porque al final del día estás atado al plano material. Lo que significa es que si usas estas palabras, estás saliéndote del estado de conciencia. Para que tú seas capaz de evitar el cómo y el cuándo, hay una clave. Y es que tienes que ser capaz de observar, de ser el guardián de tu diálogo interno. Tienes que ser capaz de observar tu diálogo interno 24/7. Incluso cuando estás durmiendo, tienes que ser capaz de observar tu diálogo interno, porque la mayoría de las veces tu diálogo interno viene programado, ¿por qué? Por tu programación subconsciente, y tu programación subconsciente es el lugar donde se encuentra tu vieja versión, aquella persona en la cual te has acostumbrado a ser, la forma en la que te has acostumbrado a pensar y a observar tu realidad, el concepto que tú tienes de ti mismo. Esta vieja versión no va a aceptar la nueva realidad de inmediato, va a pelear, y una de las formas en las que esta vieja versión va a intentar atrapar tu atención es mediante preguntarte el cómo y el cuándo, porque sabe que siempre y cuando tú te preguntes cómo y cuándo, va a haber separación entre el estado de conciencia de la persona que tiene lo que tú deseas y tu estado actual. Tu vieja versión te conoce extremadamente bien y no quiere que te vaya bien. Tienes que verlo como la parte de ti que está acostumbrada a la miseria o a la cual sea la vida que tú has experimentado, la parte de tu vida que tú quieres cambiar. Esa es tu vieja versión. ¿Ok? Y además hace algo fascinante. Tu vieja versión busca hacer algo fascinante, que es que desea, con toda su capacidad, desea atrapar tu atención. Porque además sabe que tu atención precede tu vibración. Recuerda esto, tu atención precede tu vibración. Y tu vibración en el tiempo, si eres capaz de sostener una vibración, esto se va a acumular y se va a convertir en una frecuencia. Y la frecuencia, recuerda, es lo mismo que tu estado de conciencia. Son dos términos intercambiables, tu estado de conciencia y tu frecuencia. Y si tu vieja versión es capaz de atrapar tu atención, eso quiere decir que estás vibrando en separación, porque te estarás preguntando cómo y cuándo. Y si sostienes esta vibración de separación, esto se convertirá en tu frecuencia, y tu frecuencia es tu estado de conciencia, y si no tienes el estado de conciencia, no tienes en el lenguaje del universo, y por ende no se te dará, ni tendrás en abundancia. ¿Ok? Por eso es que es extremadamente importante que tú seas el guardián de tu diálogo interno,
Para hacer esto puedes tener dos prácticas, ¿ok? La primera, medita. Siéntate, relájate y acostúmbrate a observar tus pensamientos en silencio. No los juzgues, deja que vengan. Simplemente observa y cuando te llegue un pensamiento, hazte una simple pregunta. ¿De dónde vino este pensamiento? No busques respuesta, no indagues más. Haz la pregunta y déjala marinar en tu mente. ¿De dónde vino este pensamiento? Esto empezará a crear separación entre tus pensamientos automáticos y tú. Cuando tú creas esta separación, luego va a ser fácil para ti batear esos pensamientos cuando te lleguen, ¿ok? Porque necesitas desidentificarte con tu mente, ¿vale? La segunda forma en la que puedes practicar esto es mediante la contemplación, que no es nada más que observar tu realidad física sin etiquetarla mentalmente. Contemplar es llevar el estado meditativo al día a día. No importa lo que hagas, siempre puedes contemplar, ¿ok? Y cuando practicas la contemplación durante el día a día, te darás cuenta de la cantidad de veces que tu vieja versión toma el control, que la compulsión de pensar, de opinar, de hablar, de criticar, de juzgar, nace, y cuando veas esa compulsión y la atrapes en tiempo real, allí podrás separarte y desviar tu atención del cómo y el cuándo y redirigirla al estado de conciencia de ya tener lo que deseas. Y entonces, la primera clave y lo primero que yo le enseño a mis clientes es evita el cómo y el cuándo, porque esa es una señal. O si lo ves, si notas que tu mente está maquinando el cómo y el cuándo, úsalo como referencia para saber que te has desalineado energéticamente. ¿Ok? Esa es la primera clave. Y la segunda clave va a terminar de acelerar todo este proceso, te lo garantizo. Esto es algo muy simple, pero realmente la mayoría no entiende el poder de lo que les voy a compartir en este momento. Así que vamos a por ello. Esta segunda clave es probablemente la más importante. ¿Recuerdas cuando hablamos de el todo hace unos minutos? Y cómo cuando tú vives en esta realidad y sintonizas una frecuencia en específico, eso te conecta con esa realidad, esa otra realidad que ya existe y que tiene la misma frecuencia. Y esto genera un puente de incidentes o también un enlace, un link, una conexión. ¿Recuerdas esto? Pues hay algo que tienes que saber de esto. Cuando tú sintonizas una frecuencia en específico, ¿qué sucede? Tú te estás conectando con un plano que trasciende el tiempo y el espacio. Estás conectando con esta información. Estás de alguna forma canalizando, descargando de la nube, que vendría siendo el todo. Estás descargando de allí esa información en particular. Eso genera un puente de incidentes, una especie de sincronicidades y causalidades que te llevan de aquí a acá. Ahora, esto es lo importante. Esa descarga de información que tú vas a obtener al conectar con esta realidad o ese estado de conciencia va a empezar a descargar en ti intuición. Muchas personas me preguntan, Juan, ¿cómo sé cuándo es la voz del ego o la voz de la intuición, la voz de Dios? La intuición no es la voz de Dios en el sentido en el que tú crees que Dios te está guiando siempre para el bien mayor, que siempre es así, pero no se trata de eso. La intuición es la información que tú vas descargando al conectar con otra realidad mediante tu estado de conciencia. Hitler tenía intuición y su intuición no era para el bien de la mayoría de las personas en el planeta Tierra. Eso no quiere decir que no era intuición, porque él había conectado con una realidad, un estado de conciencia y empezaba a descargar intuición, ¿vale? Esto aplica a ambas polaridades, a lo positivo y a lo negativo, ¿ok? Tienes que darte cuenta de que cuando tú conectas con este estado de conciencia, vas a desarrollar tu intuición, van a venirte ideas, va a venirte inspiración, todo lo que es necesario, ese puente de incidentes va a llegar a ti. Y cuando te llegue la intuición, tienes que hacer algo extraordinariamente fenomenal. Y realmente es una locura lo que te voy a decir, es descubrimiento científico.
tienes que actuar rápido. Tienes que ser capaz de ejecutar rápidamente tu intuición, las ideas, la inspiración que te lleguen. Cuanto más rápido tú actúes, cuanto más rápido tú ejecutes esa intuición, esa información que tú estás descargando, más rápido le vas a dar salida, expresión a la energía que estás descargando de esa nueva realidad. Y cuanto más rápido le esa expresión y expresión a esa energía que estás descargando de esa nueva realidad, más rápido se va a materializar. La energía no puede ser creada ni destruida. Toda la creación ya está finalizada. Toda manifestación es instantánea. Si quieres trabajar conmigo, unirte a mi programa de la Escuela de Maestría Interna y que yo te guíe durante este proceso y te enseñe muchísimas cosas más en las que yo pueda escudriñar tu mente, mostrarte tus bloqueos y enseñarte a removerlos. Si quieres aprender todo esto y que yo te guíe en el proceso, aplica con los enlaces abajo en la descripción y en los comentarios. Te mando mucho amor y que esto te sea de utilidad.